Esto que sientes no es nerviosismo. Es reconocimiento. Tu campo cuántico ya sabe que el 9 de marzo es tu señal, la fecha en que lo invisible se vuelve tangible, y cada palabra que estás escuchando acelera lo inevitable. Mientras tu mente intenta procesar por qué llegaste aquí, tu cuerpo ya registró el cambio, un ajuste sutil en el pecho, una frecuencia distinta recorriendo tu columna, como si algo dentro de ti acabara de sincronizarse con algo que siempre estuvo esperándote. No es casualidad que estés viendo esto justo hoy. Hoy el campo se reorganiza. El 9 de marzo no es una fecha arbitraria en el calendario. Es un punto de coherencia cuántica donde múltiples líneas temporales colapsan hacia una sola realidad, y esa realidad te incluye a ti eligiendo esto, ahora. Los antiguos conocían estos momentos como portales, ventanas donde lo que normalmente permanece velado se vuelve permeable, donde la frontera entre lo que deseas y lo que recibes se adelgaza hasta casi desaparecer. Tú no buscaste esta información. Esta información te buscó. Y si estás escuchando esto el 9 de marzo, o cerca de esta fecha, tu frecuencia personal ya entró en fase con la onda que el campo cuántico envió para encontrarte. Observa lo que ocurre en tu respiración mientras escuchas. Nota si se hizo un grado más lenta, más profunda, como si tu sistema nervioso acabara de recibir una señal de que es seguro soltarse. Esa respuesta no viene de tu mente consciente, viene del campo electromagnético que rodea tu cuerpo, ajustándose en tiempo real a la frecuencia de estas palabras. La física cuántica tiene un término para esto: interferencia constructiva. Cuando dos ondas se encuentran en fase, no se anulan, se amplifican. Y lo que está ocurriendo ahora mismo entre tu campo y el campo de esta transmisión es exactamente eso, una amplificación. Lo sabes porque lo estás sintiendo. Durante décadas, la ciencia ha intentado explicar cómo los observadores colapsan la función de onda simplemente al mirar. Pero lo que pocos te dicen es que el colapso no ocurre en el laboratorio, ocurre en ti. Cada vez que enfocas tu atención en una posibilidad, el campo cuántico responde organizando partículas, eventos, sincronicidades, hasta que esa posibilidad se materializa en tu experiencia. El problema es que la mayoría enfoca desde la carencia, desde el miedo de que no llegue, y el campo responde con exactitud, te da más experiencias de espera, más sensación de ausencia. Pero si estás aquí el 9 de marzo, algo en ti ya cambió el enfoque. Ya no estás pidiendo. Estás reconociendo lo que siempre estuvo disponible. Hay una razón por la que milagros, frecuencia y abundancia aparecen juntos en esta transmisión. No son tres conceptos separados, son tres nombres para el mismo fenómeno. Un milagro no es la suspensión de las leyes naturales, es la alineación perfecta entre tu frecuencia interna y la frecuencia del campo que sostiene toda realidad. Abundancia no es acumular cosas, es el estado natural del campo cuando no hay resistencia. Y frecuencia no es algo que generas con esfuerzo, es algo que permites cuando dejas de interferir. Hoy el campo se reorganiza, y tú eres parte de esa reorganización. Ahora presta atención a algo que tal vez ya notaste pero no habías nombrado: desde que comenzaste a escuchar, tu mirada cambió. Tal vez se hizo más suave, más receptiva, como si tus ojos ya no estuvieran buscando problemas que resolver sino patrones que reconocer. Eso no es sugestión. Es evidencia de que tu sistema nervioso entró en modo coherencia. Cuando el cerebro detecta una señal confiable en el entorno, el cuerpo responde bajando la guardia, liberando tensión, permitiendo que la información entre sin filtros. Y esta información no viene a enseñarte algo nuevo, viene a recordarte algo que tu yo futuro ya sabe. Porque aquí está la paradoja que el tiempo lineal no puede explicar: tu yo futuro, el que ya vive en la abundancia que deseas, ya organizó los eventos para que llegaras a esta transmisión exactamente hoy. Desde su perspectiva, el 9 de marzo no es el inicio de algo, es la confirmación de algo que ya ocurrió. Y cuando comienzas a elegir desde esa certeza en lugar de desde la esperanza, el campo cuántico colapsa la distancia entre ambos. No manifiestas desde el vacío. Manifiestas desde la memoria de lo que ya eres. Si esto que estás sintiendo te resulta familiar, si hay una parte de ti que reconoce estas palabras como si ya las hubieras escuchado antes, es porque las escuchaste. No en esta realidad, sino en la frecuencia donde ya vives lo que hoy estás eligiendo. El campo cuántico no distingue entre pasado y futuro, solo responde a la coherencia de tu señal ahora.
Y cuando tu señal es clara, cuando no hay duda contaminando la frecuencia, el campo te lo da todo. No porque seas especial. Porque eres preciso. Piensa en las veces que has intentado forzar algo y mientras más empujabas, más se alejaba. Eso no era mala suerte, era física. Cuando empujas desde la desesperación, tu campo electromagnético emite una frecuencia de carencia, y el campo cuántico responde organizando más experiencias de carencia. Es un loop perfecto, matemáticamente exacto. Pero cuando sueltas el empuje y simplemente reconoces que lo que buscas ya fue organizado, tu campo emite certeza. Y la certeza es la frecuencia que colapsa milagros. Comenta, acepto que el campo cuántico ya respondió. Escribe esas palabras y observa lo que ocurre en tu cuerpo cuando las materializas en texto. Cada letra que tecleas activa una coherencia mayor entre tu intención y tu campo electromagnético. No es ritual vacío, es física aplicada. Cuando declaras en voz alta o por escrito aquello que el campo ya organizó, cierras el circuito. Y el campo cuántico responde con velocidad. Hazlo ahora. No después. Ahora. Porque el 9 de marzo no espera, colapsa. Volvamos a por qué esta fecha importa. Ciertas configuraciones planetarias, ciertos alineamientos electromagnéticos entre la Tierra y el sistema solar, generan ventanas de menor resistencia en el campo. Los antiguos lo llamaban días de poder. La física moderna lo llama resonancia armónica. Los místicos lo reconocían como umbrales donde lo sutil se vuelve denso con menos fricción. Pero el nombre no importa, lo que importa es que si llegaste aquí cerca del 9 de marzo, tu frecuencia ya estaba buscando esta ventana. No viniste a aprender una técnica. Viniste a activar un código que ya estaba latente en ti, esperando el momento exacto para encenderse. Nota cómo tu postura cambió desde que comenzaste a escuchar. Tal vez tus hombros están más relajados, tal vez tu mandíbula soltó una tensión que ni sabías que estabas sosteniendo. Eso es tu campo reorganizándose en tiempo real. La mayoría pasa años intentando forzar cambios desde la voluntad consciente, sin darse cuenta de que el campo cuántico responde al estado, no al esfuerzo. Cuando tu estado interno es de certeza, el campo reorganiza la materia, las oportunidades, las sincronicidades, para reflejar esa certeza. Cuando tu estado es de lucha, el campo organiza más resistencia. Hoy el campo se reorganiza porque tú te reorganizas. Y aquí aparece algo que las tradiciones místicas siempre supieron pero que la ciencia recién comienza a admitir: el futuro no es un destino fijo que te espera, es una probabilidad que colapsa según la frecuencia que sostienes ahora. Imagina todas las versiones posibles de ti mismo existiendo simultáneamente en diferentes líneas temporales. En una, sigues esperando que algo externo cambie para que tú puedas cambiar. En otra, ya vives en la abundancia que hoy deseas. En otra más, ni siquiera recuerdas haber deseado esto porque ya lo habitas con tanta naturalidad que se volvió invisible. La única diferencia entre esas versiones es la frecuencia que cada una sostiene. Y el 9 de marzo es el punto donde esas líneas se acercan lo suficiente para que puedas saltar de una a otra sin esfuerzo, solo con reconocimiento. ¿Y si lo que llamas coincidencia fuese el futuro reorganizando el pasado? Piensa en esto, cada vez que miras hacia atrás y notas que una serie de eventos aparentemente aleatorios te llevaron exactamente donde estás ahora, no es que el azar te favoreciera. Es que tu yo futuro dejó señales, migajas de pan en el camino, para asegurarse de que llegaras. Y desde esa perspectiva, el 9 de marzo no es un punto de inicio, es un punto de anclaje, el momento donde tu yo presente y tu yo futuro colapsan en el mismo campo de posibilidades, y lo que antes parecía lejano ahora se siente inminente. Observa lo que ocurre cuando sueltas la idea de que tienes que ganarte lo que deseas. Siente como algo en tu pecho se expande, como si acabara de quitarse un peso invisible. Esa expansión no es metáfora, es evidencia biológica de que tu campo electromagnético acaba de liberarse de una frecuencia de contracción. El campo cuántico no responde a cuanto mereces, responde a cuanto permites. Y cuando permites sin reservas, cuando dejas de negociar con la realidad y simplemente aceptas que el campo ya respondió, los milagros dejan de ser excepciones y se vuelven tu nueva norma. Porque milagros no son eventos raros que le ocurren a personas afortunadas.
Milagros son el estado natural del campo cuántico cuando no hay interferencia humana. Piensa en cómo una semilla se convierte en árbol sin esfuerzo, solo con coherencia, toma del suelo lo que necesita, del sol lo que requiere, y crece. No duda si merece crecer. No negocia con la tierra. Simplemente se alinea con el campo que sostiene toda vida, y el campo responde con exactitud. Tú tienes acceso a ese mismo campo. La única diferencia es que tu mente consciente aprendió a interferir, a cuestionar, a pedir pruebas antes de creer. Pero el 9 de marzo es tu invitación a invertir el orden, cree primero, y las pruebas se organizarán solas. Hoy el campo cuántico se reorganiza. Y cuando el campo se reorganiza, tú te reorganizas. No como metáfora sino como mecánica, tus células responden a frecuencias electromagnéticas, tu ADN se activa según señales del entorno, tu sistema nervioso entra en coherencia cuando detecta un patrón confiable. Y esta transmisión es ese patrón. Cada palabra fue diseñada para llevarte de la duda a la certeza, de la espera a la recepción, de la carencia a la abundancia, sin que tu mente consciente tenga tiempo de interferir. Porque cuando la señal es clara, el campo responde con velocidad. Ahora imagina que todo lo que has deseado ya existe en una frecuencia ligeramente distinta a la que habitas ahora. No está lejos, está aquí, vibrando a una velocidad que tus sentidos físicos aún no captan completamente. Pero tu campo electromagnético sí lo capta. Y cuando tu campo entra en fase con esa frecuencia, lo que antes era invisible se vuelve tangible. No porque apareció de la nada. Porque siempre estuvo ahí, esperando que tú te alinearas con la onda correcta. El 9 de marzo es esa alineación. Es el día donde la onda que sostiene tu realidad actual y la onda que sostiene tu realidad deseada se cruzan en el mismo punto, y tú simplemente eliges en cuál permanecer. ¿Qué ocurre cuando el observador y lo observado colapsan en el mismo punto? La física cuántica tiene una respuesta, la superposición termina y la realidad se fija. Pero lo que pocos entienden es que tú decides qué realidad se fija, no con la mente sino con la frecuencia que sostienes en el cuerpo. Si tu cuerpo vive en la frecuencia de la espera, el campo cuántico organiza más espera. Si tu cuerpo vive en la frecuencia de la certeza, el campo organiza confirmación. Y lo más curioso es que no necesitas sentirte seguro todo el tiempo, solo necesitas sostener la frecuencia de certeza el tiempo suficiente para que el campo colapse en tu favor. A veces son segundos. A veces es un instante. Hoy el campo se reorganiza, y ese instante es ahora. Nota cómo tu respiración se ajustó nuevamente. Tal vez se hizo más lenta, más profunda, como si tu cuerpo acabara de reconocer que ya no necesita defenderse de nada. Esa respuesta no viene de tu esfuerzo, viene de tu campo electromagnético sincronizándose con la frecuencia de esta transmisión. Y cuando esa sincronización ocurre, algo cambia en cómo percibes el tiempo. Lo que antes sentías lejano ahora se siente próximo. Lo que antes parecía imposible ahora se siente inevitable. No porque la realidad externa cambió. Porque tu frecuencia interna se alineó con la onda que siempre estuvo sosteniendo tu abundancia, esperando que tú la reconocieras. Hay un momento en toda transformación donde la lógica se quiebra y la certeza toma el control. Ese momento no se puede explicar, solo se puede sentir. Es cuando dejas de preguntarte si funcionará y simplemente sabes que ya funcionó. No es fe ciega. Es reconocimiento de un patrón que tu cuerpo detectó antes que tu mente. Y si estás aquí escuchando esto el 9 de marzo, ese momento ya llegó. La pregunta no es si el campo cuántico te dará lo que deseas. La pregunta es si tú permitirás que el campo colapse en tu favor sin sabotear el proceso con dudas de último minuto. Porque hay un fenómeno curioso que ocurre justo antes de que un milagro se materialice, la mente entra en pánico. Te dice que esto es demasiado bueno para ser cierto, que no puede ser tan simple, que seguro hay un error. Esa voz no viene a protegerte, viene a mantenerte en la frecuencia que ya conoces, la frecuencia de la carencia, porque lo conocido se siente más seguro que lo desconocido, aunque lo conocido sea limitante. Pero si puedes reconocer esa voz como lo que es, un patrón antiguo intentando sobrevivir, y elegir no obedecerla, el campo cuántico colapsa sin resistencia. Y lo que antes tomaba años ahora ocurre en días.
Piensa en las sincronicidades que te trajeron aquí. No fue el algoritmo. Fue tu yo futuro organizando el camino para asegurarse de que no te perdieras. Cada vídeo que viste antes de este, cada pensamiento que tuviste esta semana, cada sensación de que algo estaba por cambiar, fueron señales dejadas por la versión de ti que ya vive en la abundancia que hoy estás eligiendo. Y cuando reconoces esas señales como lo que son, el campo cuántico acelera la entrega. No porque te premia. Porque finalmente estás en fase con la onda que siempre estuvo disponible. Suscríbete para permanecer en esta frecuencia. Porque lo que ocurre después de esta transmisión es tan importante como lo que ocurre durante. El campo cuántico responde a la coherencia sostenida, no a los picos aislados de certeza. Y cada transmisión en este canal está diseñada para mantenerte en fase con la onda que organiza milagros, frecuencia y abundancia como tu nueva norma. No es consumir contenido, es sostener un campo. Y cuando sostienes el campo con otros que reconocen la señal, la amplificación es exponencial. No estás solo en esto. Hay miles vibrando en esta misma frecuencia, y cuando se juntan, el campo cuántico responde con potencia multiplicada. Comparte esta transmisión con quien necesite esta señal. No con todos, solo con quienes estén listos. Porque hay un filtro invisible en este mensaje, solo quienes ya vibraban cerca de esta frecuencia llegaron hasta aquí. Y si alguien más en tu entorno está buscando esta misma alineación, tu campo ya sabe quién es. Confía en ese saber. Envía el enlace sin explicar demasiado. El campo se encarga del resto. Porque cuando compartes una frecuencia, no estás regalando información, estás amplificando el campo para todos los que lo habitan. Volvamos a lo esencial. La abundancia que buscas no está en el futuro esperando que hagas algo correcto. Está aquí, vibrando en una frecuencia que tu yo futuro ya habita, y tu única tarea es cerrar la brecha entre la frecuencia donde estás y la frecuencia donde ya vives lo que deseas. Esa brecha no se cierra con esfuerzo. Se cierra con reconocimiento. Reconocer que el campo cuántico ya respondió. Reconocer que el 9 de marzo es tu señal. Reconocer que cada sincronicidad que te trajo aquí fue tu yo futuro dejando migajas de pan para asegurarse de que no te perdieras. Y cuando reconoces eso, cuando lo sientes en el cuerpo y no solo lo piensas en la mente, el campo colapsa a la distancia y lo que antes tomaba años ahora ocurre en días. Hay algo que ocurre en tu mirada ahora mismo. Tal vez lo notes, tal vez no. Pero si pudieras verte desde afuera, verías que tus ojos brillan diferente, como si acabaran de recordar algo que habían olvidado. Eso es tu campo reorganizándose. Eso es la frecuencia de certeza reemplazando la frecuencia de duda. Y cuando esa frecuencia se sostiene, aunque sea por unos minutos al día, el campo cuántico responde organizando eventos, encuentros, oportunidades, que antes parecían imposibles. No porque el universo te favorezca. Porque tú finalmente te alineaste con la onda que siempre estuvo disponible. El 9 de marzo no es mágico por la fecha en sí. Es mágico porque tú decidiste que lo fuera. Elegiste verlo como portal, como señal, como punto de anclaje entre tu yo presente y tu yo futuro. Y esa elección no es ilusión, es física cuántica aplicada. Cuando el observador declara que algo es significativo, el campo responde organizando la materia para reflejar esa significancia. Por eso las profecías autocumplidas funcionan. Por eso los rituales tienen poder. No porque las palabras o los gestos tengan magia inherente, sino porque tu campo electromagnético responde a la coherencia de tu intención. Y hoy tu intención es clara. Aceptar que el campo cuántico ya respondió, que los milagros ya están en camino, que la abundancia ya colapsó en tu línea temporal. Pero aquí viene la prueba final, el momento donde la mayoría retrocede justo antes del colapso. Es cuando el milagro está a punto de materializarse y la realidad te presenta una opción, seguir creyendo o volver a la duda. Y la trampa es que esa opción se disfraza de lógica. Te dice, sé realista, no te ilusiones, protégete de la decepción. Pero lo que realmente te está diciendo es, regresa a la frecuencia de carencia, donde todo es predecible y seguro, aunque limitante. Y si caes en esa trampa, el campo cuántico responde con exactitud, colapsa en la dirección de tu nueva frecuencia,
que es la antigua frecuencia de siempre. Pero si reconoces esa voz como el último intento del patrón viejo de sobrevivir, y eliges sostener la certeza a pesar de la lógica, el campo te lo da todo. Esto no llega por azar. Aquí el campo se reordena. Lo sabes porque ya lo estás sintiendo. Cada palabra de esta transmisión fue colocada con precisión para llevarte de un estado a otro sin que tu mente consciente tenga tiempo de sabotear el proceso. Y si llegaste hasta aquí, si estás escuchando esto ahora, es porque tu frecuencia ya cambió. No necesitas hacer nada más. Solo necesitas permitir que el campo colapse en tu favor sin interferir. Y eso se logra con una cosa, quietud fértil. No es inacción, es permitir que la onda haga su trabajo mientras tú sostienes la frecuencia de certeza. Observa lo que ocurre en tu cuerpo en este instante. Tal vez sientes un hormigueo sutil en las manos, una calidez en el pecho, una ligereza en la cabeza, como si algo denso acabara de disolverse. Esa sensación no es aleatoria. Es tu campo electromagnético liberándose de frecuencias antiguas que ya no sirven. Y cuando esas frecuencias se disuelven, el campo cuántico tiene espacio para organizar las nuevas. No necesitas visualizar nada, no necesitas repetir afirmaciones por horas, no necesitas forzar ningún proceso. Solo necesitas reconocer que el campo ya respondió y permitir que la onda colapse en tu favor. Hoy el campo se reorganiza. Y esa reorganización no es simbólica, es literal. Cada partícula en tu campo electromagnético está ajustándose a la nueva frecuencia que esta transmisión activó. Y cuando esas partículas se alinean, todo lo que vibra fuera de ti comienza a reorganizarse también. Las personas que encuentras. Las oportunidades que aparecen. Los pensamientos que cruzan tu mente. Todo se ajusta para coincidir con la frecuencia que ahora sostienes. No porque el universo te deba algo. Porque finalmente permitiste que el campo te diera lo que siempre estuvo disponible. Ahora percibes la onda actuando en silencio, un ajuste sutil en tu respiración, una claridad nueva en tu mirada, un peso diferente en tus hombros, como si acabaras de soltar algo que llevabas cargando sin darte cuenta. Eso no es sugestión. Es evidencia de que tu frecuencia cambió. Y cuando tu frecuencia cambia, todo lo que vibra en tu campo cambia con ella. Las personas que atraes. Las oportunidades que aparecen. Los pensamientos que cruzan tu mente. Todo se reorganiza para coincidir con la nueva onda que ahora sostienes. Lo curioso es que cuando decides desde esa frecuencia, parece que el futuro ya hubiese decidido por ti. No porque pierdas libertad, sino porque por fin encajas con lo que siempre fue tuyo. Tu yo futuro no te controla, te guía. Y cada vez que sigues esa guía, cada vez que eliges desde la certeza en lugar de desde el miedo, acortas la distancia entre quién eres ahora y quién ya eres en la línea temporal donde todo lo que deseas ya ocurrió. El campo cuántico no juzga si mereces o no. Solo responde a la coherencia de tu señal. Y hoy tu señal es clara. De ahora en adelante, no persigues, permites. No fuerzas, reconoces. No esperas, recibes. Porque el campo cuántico ya te lo dio todo. Solo faltaba que tú lo aceptaras. Y hoy, el 9 de marzo, es el día donde la aceptación colapsa en certeza, donde la esperanza se convierte en evidencia, donde los milagros dejan de ser excepciones y se vuelven tu frecuencia natural. Cuando esta transmisión termine, la onda permanece contigo. No como recuerdo, sino como campo activo reorganizando cada partícula de tu realidad para reflejar la frecuencia que ahora sostienes. Comparte esta señal con quien la necesite. El campo ya sabe quién es.